Saludos a todos, bienvenidos a este curso de diseño de sistemas de protección contra incendios en edificaciones complejas usando métodos prescriptivos y prestacionales. Gracias a la cortesía de ILFIS, Instituto Latinoamericano de Formación en Incendios y Seguridad. El día de hoy vamos a comenzar la clase 14 y en esta clase analizaremos los tiempos de evacuación usando el método hidráulico, la SFP. Lo que voy a tratar de hacer es darles una pincelada muy general sobre este método, ya que es un poco complejo y difícil de explicar, mucho menos en 10 minutos. Básicamente en estas tablas estamos desarrollando un cálculo de evacuación que se compone de dos análisis. El primer análisis es el tiempo de evacuación por las escaleras, el segundo análisis es el tiempo de evacuación por las puertas y después hacer un análisis comparativo entre los tiempos de evacuación de las escaleras y las puertas para ver cuál de ellos está dominando la evacuación. Se dice que un flujo es dominado por las escaleras cuando el tumulto o la velocidad del flujo por las escaleras es menor que la velocidad de flujo por las puertas y el flujo es controlado o dominado por las escaleras. Viceversa, si la velocidad de evacuación se detiene en las puertas o el tumulto se forma en las puertas antes de ingresar a la escalera, el flujo es dominado por la puerta. ¿Por qué la puerta podría ser dominante o la escalera podría ser dominante? Esto va a depender de, de diversos factores, pero entre ellos el más importante es el ancho de la puerta con respecto al ancho de la escalera. Acá, por ejemplo, vemos que los anchos de las escaleras están alrededor de 1 metro, 1,20 m, 3 metros o 1,50 m, y las puertas únicamente llegan a 1 metro, en algunos casos a 3 metros o 2,40 m. Veamos el caso más crítico, como por ejemplo ese de 1000 personas. 120 es la escalera y esas 1000 personas tienen una puerta de 120. En este caso, estamos viendo, está coincidiendo, pero aquí tenemos una escalera que atiende la escalera 11 a 779 ocupantes y su escalera es de 1,20 m, pero la puerta 11 es de 1 metro. Entonces, vamos a analizar acá que el flujo está controlado, en este caso la escalera 11, por la puerta, y en el caso de la escalera 2, también me sale controlado por la puerta, ¿no? Bueno, es difícil explicar el marco teórico, pero vamos pasando primero a analizar el handbook de la SFP que les mencioné en la clase pasada. En el capítulo 59 se trata el tema empleo de modelo hidráulico para el manejo de movimiento de emergencias. Este capítulo, el que quiere comenzar a entender este concepto de cálculo, es básico para entender el principio fundamental que está muy bien resumido. De todas maneras es un poco complejo entenderlo, lo tienen que leer varias veces para entenderlo. Acá está todo el marco teórico y nos vamos a ir directamente a la parte algebraica del análisis, ¿ok? Del modelo. Acá están todas las limitaciones que tiene este tipo de modelo, ¿no? Todas las asunciones que hacen que el modelo sea un método relativamente correcto, relativamente limitado. ¿Sí? Para el caso de este proyecto que estamos analizando, ha sido muy limitado el resultado cuando lo hemos podido comparar con métodos computacionales que vamos a ver en las próximas clases. Pero acá está todo el marco teórico de dónde sale toda esa teoría, ¿no? De los trabajos de Fruin. Bien. Luego de analizar todo el análisis, por ejemplo, acabamos viendo de que las personas siempre guardan una distancia con respecto a las paredes. Se asume que es 30 centímetros aproximadamente. Y por más que una puerta pueda tener 1 metro de ancho, realmente el ancho efectivo es 70. Y una escalera de 1,20 m, su ancho efectivo es 90.
el de las personas, ¿sí? Acá hay algunas excepciones que se están tratando acá, lo que se llaman boundary layer weights, ¿no? Para varios casos. Pero acá usamos el boundary layer para puertas, 15 centímetros por lado son 30 centímetros, corredores 40 y escaleras 30. Como nosotros estamos tratando con escaleras y puertas, vamos a trabajar con esto. 15, que es 15 por lado, serían 30, y 15 por lado 30. Luego habla de la velocidad. Acá todo el análisis de la velocidad. Y el marco teórico detrás de esta velocidad está dado por la teoría de Froome, Pauls, Petrzewski a Milinski. Que más o menos lo que trata de indicar acá es de que cuando la densidad de personas es baja, la velocidad de evacuación es más alta y las personas se mueven a su propio paso, no independiente de la velocidad de otras. Es decir, cuando la densidad es baja, o sea, hay pocas personas por metro cuadrado, las personas no tienen influencia entre ellas en la evacuación. Simplemente deciden a qué velocidad ir y esa velocidad es independiente del movimiento de las demás. Se dice que eso sucede aproximadamente a 0.54 personas por metro cuadrado. Si lo quieren ver en metros cuadrados por persona, aproximadamente 2 personas, 2 metros cuadrados por persona. Una persona cada 2 metros cuadrados. Cuando se alcanza esa densidad, una persona cada 2 metros cuadrados, o media persona cada metro cuadrado, que es lo mismo, las personas se mueven a su propio paso. Y cuando las densidades superan las 4 personas por metro cuadrado, las personas se paralizan o se asume que no hay movimiento. Se forma lo que es el tumulto. Es decir, las personas ya no pueden moverse, se quedan estancadas. Entonces, bajo esos dos valores de 0.54 y 3.80 metros cuadrados, perdón, personas por metro cuadrado, se establece una curva lineal que está indicada en esta gráfica. Esa curva lineal tiene una función lineal que calcula empíricamente la velocidad de camino como una constante K, que es empíricamente determinada como una constante de 0.266 metros por segundo para dada una densidad en personas por unidad de área. De esta manera, la fórmula queda determinada como la velocidad es igual a K menos AKD, donde K está, si lo quieren ver en metros por segundo, es 0.266 metros por segundo. ¿Ok? En esta determinación vamos a entrar a la figura 59.7, que es una representación gráfica de esa relación de velocidad con densidad. La figura 59.7, de acuerdo al componente, acá hay 4 curvas. Las primeras son para escaleras y la segunda es para puerta. Me va a establecer una densidad de personas y una velocidad. A mayor densidad de personas, más personas por metro cuadrado, menor es la velocidad en metros por segundo. Por ejemplo, a 2 personas por metro cuadrado, la velocidad de movimiento es 0.6 metros por segundo.
a una densidad de una persona por metro cuadrado, la densidad es 1 metro por segundo. Lo que me va determinando una velocidad de movimiento, que oscila, por ejemplo, en el estado estático, cuando ya 3.5 personas por metro cuadrado, ya el movimiento se estima, aunque no es tan real, se estima para efectos de ingeniería que no hay movimiento. Sin embargo, una densidad muy baja no hace que las personas caminen más rápido. En este caso, la máxima velocidad para un corredor está por aproximadamente 1.4, acá está, 1.4 metros por segundo. ¿Ok? Estas cuatro curvas de acá van a ser dependientes son para la escalera y van a ser dependientes, ya no para el corredor, porque esta es para el corredor, lo que acabo de explicar. Estas curvas, obviamente más pequeñas, son para escaleras de diverso modelo. Por ejemplo, una escalera con paso de 7.5 pulgadas y contrapaso de 10 pulgadas, el valor máximo es 1, que está dado por este valor de acá, 1. ¿Sí? Este valor de acá, 1. Gráficamente creo que está un poco más de 1, pero es 1 en realidad. Para esta escalera es, perdón, sí sería 1. 1.08. 1.08. Sería 1. Para esta escalera sería 0, 1.16, 1.23. Bueno, acá están dados los valores. Bien. Entonces, estas curvas están relacionadas con esta tabla, donde está la máxima velocidad de flujo sin impedimentos que se puede lograr. Acá me había equivocado, no era estos valores, sino estos. 0,119, 0,85, 0,95, 1 y 1,05. De acuerdo al tipo de paso. Por ejemplo, el paso más eficiente sería un 6.5 por 13. O sea, un paso, un riser, un contrapaso de 6.5 con una huella de 13. Mientras la huella es más grande, la escalera es más, el paso es más grande, la escalera es más cómoda y obtienes una velocidad mayor. Entonces, este 1.19 sería este valor, 1.19 por acá, 1.19, y acá tenemos los valores de 0.85, 95, 1 y 1.05. 0.85, que debe ser este, ¿no? 1.05. 1.05 es este. Este sería 6.5 por 13, sería el valor de acá. El de más abajo sería 1, este sería 0.95 y el más incómodo de los pasos 0.85. 0.85 por acá. 0.85. Bien, lo mismo se hace para la puerta, el mismo análisis, y se saca un flujo específico. Entonces, para la puerta, en cambio, la teoría se basa en que hay un máximo flujo probable, una curva creciente y luego decreciente, que se puede lograr. ¿Qué dice eso? Que las personas que pasan por cada unidad de metro de ancho de puerta, cuando la densidad es baja, muy pocas personas pasan por la puerta. Entonces, las personas, el flujo específico, que es personas por segundo metro de ancho efectivo, cuántas personas por cada metro de puerta pasan por cada segundo, por ejemplo, para que se entienda, una persona por cada metro segundo.
yo tengo una puerta de 10 metros, están pasando 10 personas en esa puerta de 10 metros por segundo, 10 personas por segundo. Toda esta teoría se basa en densidad. Como es un método hidráulico, es personas por segundo metro. Si la puerta tiene esta misma puerta que tenía 10 metros y pasaban 10 personas por segundo metro, o sea, una persona por segundo metro, y yo achico la puerta a 5 metros en vez de 10, van a pasar 5 personas por segundo. ¿Qué dice esta teoría? Que mientras el flujo específico que acabo de explicar es menor, menos personas pasan por la puerta. A medida que aumentan la densidad en la instalación, incremento mi velocidad, mi flujo específico o mi número de personas que pasan por segundo metro, hasta que llego en un punto en que por más que incremente la densidad, se comienza a formar un atoro en la puerta, la gente comienza a golpearse entre ella y logro un flujo decreciente. Al comienzo pasaban pocas personas porque habían pocas personas y al final pasan pocas personas porque hay muchas personas. Y eso me genera un máximo flujo de 1.30. El máximo flujo específico es 1.33 o redondeándolo 1.3 personas por metro. Es lo máximo que yo puedo hacer que pase por un metro de puerta. 1.3 personas por segundo. ¿Ok? Por puerta. Nuevamente acá tenemos los valores para pasos y contrapasos. Con esta teoría que sigue siendo un poco más compleja, se comienza a complejizar un poco más con todos estos cálculos que ya no voy a explicar. Es una aproximación de segundo orden donde se hace un análisis más dinámico de los flujos. Se trata a las personas como si fueran gotas de agua que pasan por una tubería. Se hace todo este marco teórico. Pero como en esta clase yo no, acá incluso hay un ejercicio, un cálculo de un ejemplo, que pueden estudiarlo. Pero como en estas clases cortas yo no puedo explicar todo eso, les voy a enseñar una hoja de cálculo, cómo he pasado toda esta información. Me ha costado mucho trabajo, incluso algunas cosas de estas no las entiendo bien todavía, sobre todo la de segundo orden, pero voy a explicar la de primer orden, que es lo que les he explicado en esta clase. En este ejercicio que tenemos acá, está toda la teoría, acá está la teoría resumida, con las tablas que hemos visto, ¿sí? Hago un cálculo del tiempo de evacuación. Hicimos el cálculo de Paul y acá hacemos el cálculo del tiempo de evacuación usando esta teoría. Bien. Por ejemplo, vamos a ver, primero calculamos el tiempo de evacuación del último tramo que va del segundo piso o del sótano 1 hacia la salida. Y eso viene dado por la constante K que hemos visto, que es básicamente dato de tabla. En este caso es de acuerdo al paso y el contrapaso, me va a dar una constante K que puede ser 1 metro por segundo, 1,08. Hagámoslo con la escalera 2. ¿Okay? Usamos la escalera 2 para este ejercicio. Escalera 2. En la escalera 2 tenemos que el largo de la escalera, por cierto, acá también en para calcular el largo de la escalera, acá voy a avanzar un poquito. Me dan una tabla. Me da una tabla que está acá, ¿sí? La tabla 59.3, que me dice, de acuerdo al tipo de paso con contrapaso, cuál es el factor de conversión horizontal-vertical. Quiere decir que si una escalera tiene, por ejemplo, horizontalmente una longitud de 3 metros, en diagonal su factor es 1.62.
De esa manera, una escalera de 3 metros va a ser en realidad una escalera o una longitud de 4.98 metros. Y así multiplico por 1,85 para escalera de 7 por 11, 6,5 por 12 va a 2. Y lógicamente a medida que el paso es más cómodo, la escalera me hace más recorrido. Y eso también influye porque si bien es cierto, aumenta mi velocidad, pero aumenta mi distancia de recorrido. Entonces no es tan cierto que una escalera más cómoda es una escalera más rápida, porque si bien es cierto, avanzo más rápido, recorro más distancia. ¿Sí? Toda esa teoría está detrás de todo esto. En realidad es bastante complejo, difícil de entender, pero bueno, acá hacemos el cálculo. Acá yo lo que he hecho es multiplicar por el factor y he sacado la longitud de la escalera en metros. De un doble tramo de 2,40 metros, más el descanso también, ¿no? El descanso no, una escalera de 3,20 metros multiplicada por el factor, que es 1,85, ¿sí? Más dos descansos de 2,40. Entonces, una escalera que tiene una distancia horizontal de 3,2 por 1,85 más dos descansos de 2,40 metros me da una distancia total de 10,72. ¿Sí? 3,20 por 1,85 más 2,40 por 2. Y esa distancia con la velocidad de tabla, que en este caso es 1,8 metros por segundo, y la constante alfa, que es la empírica que vimos, me va a dar una densidad máxima de 1,88, me va a determinar con esa fórmula 1 menos AKD, esta que está acá, 1 menos KAKD, me va a dar la velocidad de camino. En este caso es medio metro por segundo. Es decir, las personas van a recorrer una escalera que tiene un largo diagonal longitudinal de 10 metros 11 y está compuesta por dos descansos y dos diagonales, ¿no? Dos diagonales de 2,40 más dos de 3,20 multiplicado por 1,85, lo que acabamos de ver, 3,20 por 1,85, no, perdón, 1,66, más 2,40 por 2, esos 10 metros los recorren a una velocidad de medio metro por segundo. ¿Cuántos segundos se demoran en recorrer 10 metros a una velocidad de medio metro por segundo? Sencillo, divido 10 metros entre medio metro por segundo y tengo el tiempo. 20 segundos. Redondeado, 21 segundos. Esto es lo que me demora en recorrer el último tramo de escalera. Para el tiempo de evacuación por toda la escalera en general, sabiendo que el ancho de la escalera es 1,20 metros, en este caso, y acuérdense que les dije que tenían que reducirle el 30, vamos, 24 minutos de clase. Bueno, esta clase va a durar mucho más. Teníamos 30 centímetros que quitarle a la escalera para tener el ancho efectivo, 90, y una velocidad de flujo para este tipo de escalera de 0,94, que va a depender del paso contra paso de esta escalera. Dato de tabla, me sale que las personas por cada metro pasa 0,94 personas. Dato de tabla. Si yo sé que por cada metro pasan 0,94 personas por segundo y tengo una escalera de 0,90 metros, que en realidad es de 1,20 metro, pero si le quitan 30, me va a salir que por minuto
pasan 50 personas, ¿sí? Más o menos intuitivamente es multiplicar 0,90 metros por 0,94 personas sobre segundo metro, y me quedan, al eliminar los metros, me quedan personas sobre segundo. Pero yo quiero minutos, entonces multiplico por 60. Entonces tengo personas por minuto, 50 personas por minuto. Si hay 1000 personas, esas personas van a pasar en 1200 segundos. Acá lo multipliqué otra vez por 60, ¿no? Para volver a segundos. Que viene a ser 1260 segundos más los 20 segundos que tenía el último tramo, me da 1228 segundos. O exactamente 1228 segundos. Para la puerta, esta misma escalera vamos a analizar, esta misma ruta de escape. Para la puerta, en cambio, la teoría es diferente. Tenemos el ancho de la puerta, 1,20 m, 90. Acá el flujo máximo es 1,3, que es la punta de esta de acá. Flujo máximo que he logrado porque la densidad en este proyecto es baja. Yo, bueno, acá no les enseño el cálculo, pero estoy asumiendo que estamos llegando al máximo porque me da 1,5 personas sobre metro cuadrado, ¿no? Y tenía una densidad baja, que me está dando para una puerta de 90 centímetros de ancho y un flujo máximo de 1,30 personas por segundo metro, me da 70 personas, igual haciendo el mismo cálculo, multiplicando por 60, 70 personas por minuto, lo que me va a dar un total de, para 1022 personas, de 866 segundos para evacuar a 1000 personas a razón de 70 personas minuto. Sumados a los 20-23 del último tramo, me está dando 887 segundos. Y acá tengo pues 1228 segundos, 887 segundos de cálculo. En el último paso comparamos quién define el flujo. Y en este caso el flujo está definido por la puerta. Es decir, el componente crítico, en este caso, es 887 segundos, que son 14 minutos 48 segundos. ¿Sí? Una vez que tengo estos 14 minutos 48 segundos, lo comparo con el método de Paul que vimos en la clase anterior, que para la escalera 2 me daba 15 minutos 48 segundos. 16 minutos. Tengo 16 minutos contra 15 más o menos minutos. Están coincidiendo. En esta última tabla yo hago el análisis comparativo de ambos métodos. Para la escalera 2 tenía el método de Paul que me daba 15,48 y el método de SFP que me da 14,48. Redondeando, el crítico sería el máximo de estos dos, redondeado para arriba, que es 16. ¿Ok? Si no hay sistema de evacuación por voz, podemos asumir que más o menos hay un tiempo de prealarma de 5 minutos. Esto lo podemos sacar de algunos textos, como por ejemplo este, que me habla de 5 minutos cuando no hay evacuación por voz para dormitorios y edificios residenciales. Y si sumo eso a mi tiempo de evacuación, tendría 21 minutos. Lo mismo puedo hacer para todas las escaleras, ¿no? Por ejemplo, esta escalera también me está dando un tiempo de evacuación de
de 20 minutos con la pre-evacuación. Y acá tendría mis dos escaleras críticas, que son la 2 y la 11, que coincidentemente son las que más personas tienen. ¿Sí? Es la misma que me había salido acá, me salía 16 y la 11, 13, en el método de Pols. En este método me sale 16 y 15, el crítico, o 14 y 14 en el método hidráulico, 14 con 30, que son 15, o 15 con 48, que es 16, redondeando acá, o 12 con 13 segundos, acá gana el método hidráulico y el más crítico me está dando 15, ¿sí? Entonces un poquito querido hacerlo, no creo que me haya quedado tan bien esta clase, porque básicamente lo que quiero enseñar es un poco cuál es el camino por el que tienen que ustedes avanzar para aprender este método prestacional de cálculo de tiempo de evacuación, que es tan importante para comprender los métodos prestacionales, sobre todo cuando comenzamos a hablar de dinámica de incendios y comencemos a meterle fuego al edificio y calcular todas las variables de temperatura, monóxido de carbono, gases tóxicos, visibilidad, etcétera, y cómo ver cómo las personas, si tienen, por ejemplo, 20 minutos para evacuar, qué pasa con ese incendio en esos 20 minutos, en aras de buscar lo que estuvimos viendo en la clase anterior, que era si el tiempo de evacuación seguro de las personas superaba el tiempo disponible. Entonces, una vez que ustedes tienen el tiempo de escape seguro disponible, que en este caso me ha salido por unos tiempos algebraicos, el tiempo de escape seguro requerido, y tengo el disponible, en el cual ya los límites de sostenibilidad se ven superados y las personas pueden llegar a morir por efectos de los productos nocivos de la combustión. Una vez que yo tengo ese análisis completo, yo puedo decir si mi evacuación o mi sistema de evacuación o mi edificio, tanto por carga calórica, por equipos de protección contra incendios y por vías de escape, me está dando un adecuado margen de seguridad, y ese margen de seguridad o ese análisis completo es el que finalmente, al margen del método prescriptivo, me pueden determinar otros resultados. Más puertas, más escaleras, menos escaleras, otro ancho de escaleras, menor, mayor, otro ancho de puertas, mayor, menor, forzar a bajar la densidad de ocupantes porque puede ser muy alta, implementar más sistemas de detección, alarma, evacuación por voz para acelerar el proceso de evacuación, o otras medidas de protección contra incendio que pueden ser necesarias. Así que esta es una parte inicial importante, calcular el tiempo de evacuación para poder tener todos los elementos de juicio a la mano que me permitan posteriormente comparar eso con los cálculos de dinámica de incendios que vamos a ver en las próximas clases. Bien, muchas gracias por escucharme y nos estaremos viendo en la próxima oportunidad.